Toros probadores: ventajas, diferencia y contraindicaciones. El toro probador es el que monta la vaca, con el pene desviado, mientras que el otro tipo de toro la penetra pero no la preña. Los hatos ganaderos, donde trabajan con la técnica reproductiva de inseminación artificial, utilizan a sus toros con la visión de poder detectar de forma oportuna el momento del celo. En este sentido, existen dos tipos de toros calentadores, siendo el penetrador y probador. Por esta razón es vital conocer en qué se distinguen y cuál puede presentar más ventajas para su ganadería. Está muy claro que las vacas o novillas pueden iniciar los celos en momentos inusuales, como lo son la madrugada o la noche. Los productores ganaderos utilizan al toro calentador para detectar de forma más clara la entrada en calor o celo de las vacas o novillas. La función que cumple el toro es intentar montar a la hembra. Generalmente se trata de ejemplares jóvenes, no mayores a los 14 meses de edad, ya que presentan un importante apetito sexual. A los bovinos machos, utilizados en estas actividades, se les realiza una desviación del miembro. Es de recalcar que fisiológicamente siguen siendo bovinos normales. Cuando estos bovinos detectan los celos, inicia a montar las vacas o novillas. Para lograr desviar el pene del bovino probador, se puede hacer por medio de cirugía. Esta acción tiene como fin primordial que este bovino no pueda penetrar a la vaca o novilla al momento de montarla, ya que su miembro está fijado o desviado, pero cumple con la función de detectar el celo en la hembra. Caso contrario es el del toro penetrador. Este bovino cuenta con pruebas sanitarias vigentes. Se ha realizado la caudoepiectomía bilateral, también conocida como vasectomía. Utilizar este tipo de técnicas en las ganaderías es muy beneficioso, ya que no solo hará más rápido el servicio de las vacas o novillas en celo, sino que cumple la función de la sincronización del celo para que todas las hembras puedan ser inseminadas en un lapso de tiempo corto. Según expertos ganaderos, los toros penetradores es necesario que sean animales F1 y que tengan un libido alto, buscando que sean capaces de dar golpe de riñón con mucha fortaleza. Los toros penetradores deben ubicarse en potreros aislados, lo más alejados de las hembras vacías. En las ganaderías especializadas, la práctica del toro penetrador no es muy utilizada, puesto que pueden provocar inconvenientes, y es muy razonable, ya que pueden ser capaces de contaminar a las vacas o novillas con enfermedades venéreas, por tricomoniasis o campilobacteriosis, o diarrea viral bovina. Podemos concluir que la implementación de uso del toro probador, además de desviar el pene por medio de cirugía, es aconsejable llevar a cabo la vasectomía con el fin de evitar que sea capaz de preñar, ya que hay registros que estos toros probadores aprenden a acomodarse para poder lograr la penetración. Por otra parte, la técnica del toro penetrador no es muy aconsejable, pues puede afectar la salud reproductiva de la vaca o novilla, ya que si estos toros han penetrado 2 o 3 hembras, y si no se está seguro del estatus sanitario, va a existir un riesgo alto de que ese toro vaya a contaminar el resto del ganado.